Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. En esta ocasión, en la sección de empresas, con uno de los grandes gigantes tecnológicos de la actualidad, del que conoces una minoría de empresas, pero las conoces mucho y probablemente las usas, y del que no conoces otras muchas. Yo algunas tampoco, pero te las voy a listar para que las tengas a modo de curiosidad. Pues muy bien, bienvenido. Como sabes, te recuerdo que es un canal de libertad con principios. Ya he comentado en otro vídeo uno de los principios y hoy te comento el otro, que es el de la veracidad en los datos. Y yo lo que suelo hacer es buscar en tres fuentes independientes entre sí, en tres, una información. Y cuando no tengo la seguridad de que es buena, pues en ese caso y en esa situación lo digo claramente. No voy a basarme en lo que me ha comentado un amigo, con todo el cariño para mis amigos, ni siquiera aunque se trate de Nacho, al que le tengo en grandísima estima y además sabe muchas cosas, pero prefiero concentrarme en tres independientes. Pues empezamos sin más con este conglomerado que se llama Alphabet. Alphabet es una empresa que jurídicamente nace en el año 2015 y que aglutina a otras cuantas empresas que te van a ser muy familiares y de las que te voy a hablar, con conceptos y tecnologías nuevos y antiguos mezclados una vez más. Bueno, en primer lugar te voy a colocar el listado. Aquí hay 14 empresas. Alphabet lleva a cabo un montón de actividades. Si te fijas en las tres últimas, la 12, la 13 y la 14, son Google, YouTube y Waymo. De Waymo te he hablado en algunos vídeos de la conducción autónoma, porque es ahora mismo la empresa es muy pequeñita, pero es la que está más avanzada en la tecnología de la conducción autónoma hoy por hoy, con coches de terceros porque no fabrica coches. Y las otras dos son muy bien conocidas. El conglomerado Alphabet, o sea, Google se creó en el año 1998, en la historia de la humanidad, antes de ayer, como quien dice, y las otras, 2006, ya la habían creado otras personas, la compró Google en ese momento, y desde ese momento del año 2006 pertenece a la misma empresa. En el año 2009 es cuando crean Waymo, que es la tercera más importante, y en el año 2015 se crea como conglomerado, cabecera y holding empresarial Alphabet. Tanto por razones fiscales como financieras como empresariales, los tres tipos de motivos hacen que la empresa se llame Alphabet, aunque mantiene como marcas comerciales Google, YouTube y Waymo. Y ahora te voy a hablar de los conceptos con lo que te he estado diciendo antes. ¿Qué es Google realmente? Y lo primero que te vendrá a la cabeza probablemente es un buscador de Internet. Y es cierto, es eso. Pero más allá de eso, ¿cuál es el concepto subyacente que hay detrás de Google? Pues es el que te voy a dar yo, porque no suele pararse la gente a hacer estas breves reflexiones. No es nada más que un tablón de anuncios gigantesco virtual, en vez de ser un tablón de anuncios físico. Un sitio donde las empresas anunciantes pueden encontrar la forma de dar a conocer sus negocios. Empezaron como de costumbre las pymes y hoy ya en día están todas las empresas grandes y medianas y muchísimas de las pequeñas, pero ese es un tablón de anuncios gigantesco. Y para los usuarios, para las personas físicas, no las personas jurídicas, pues es una fuente en la que conseguir información, entretenimiento o ambas cosas sobre temas que nos interesan. Así de sencillo. Solo que con una tecnología un poquito más sofisticada detrás que no hubiera sido posible sin la creación y la existencia de Internet. Eso es Google. Antes de pasar a YouTube vamos con Waymo, primero porque ya te he hablado hace no demasiado tiempo varias veces, es la empresa que creó primero como departamento y luego como empresa. A veces hay alguna mezcla de empresas con nombres propios de las que te he puesto ahí. Por cierto, las volvemos a poner otra vez. Ahí verás X, antes Google X, no confundir con la red social X, antes Twitter. Son totalmente distintas e independientes entre sí. Y haciendo alusión a que cuando hay misterio sobre algo con frecuencia utilizamos la letra X, pues en este caso es cierto porque de todas las empresas que ves que tiene Alphabet, esta quizás sea la más misteriosa. Está especializada en tecnología y en descubrimiento de nuevas tecnologías para aplicaciones, para la división de servicios, pero no suelen dar muchos detalles. El conglomerado de todas esas empresas forman hoy más de 181.000 empleados y probablemente al cierre de diciembre de 2024 haya subido la cifra. Son empresas que están en un crecimiento grande, enorme y constante, y eso es lo que hay. Y una vez que te contaba Google y Waymo, vamos definitivamente con YouTube, esta plataforma en la que estamos. ¿Qué es YouTube? Una plataforma donde hay vídeos con contenido educativo, divulgativo, blogs, opiniones,
no hay prácticamente tema sobre el que no se pueda encontrar algún canal y bastantes vídeos sobre ello. Pero el concepto, que también es muy antiguo, y te voy a decir de dónde viene, es una televisión. Eso es lo que es literalmente YouTube. De hecho, más que una televisión, es un conjunto enorme de cadenas de televisión. Según las consultoras a las que preguntes, yo he buscado en 3, como te acabo de comentar. Aproximadamente hay 114 millones de canales activos que publican regularmente vídeos en todo el mundo. No existe cadena de televisión con 114 millones de canales. No solo eso, según también las consultoras, desde hace ya unos cuantos meses, o desde finales de 2023, principios de 2024, es la mayor cantidad de contenido que se ve en los aparatos tangibles de televisión de las casas en todo el mundo es YouTube, más que cualquier otro canal de televisión. Pero YouTube es una palabra con la que nos referimos a 114 millones de canales, que se dice pronto. 2.700 millones de usuarios activos mensuales, que también es una cantidad monstruosa y descomunal, y el concepto es el mismo que el de televisión. Que, por cierto, para una vez más rizar el rizo y hablar de la mezcla entre conceptos y tecnologías antiguos y nuevos, nos encontramos con que la palabra televisión tiene su origen en Grecia. Tele no significa nada más que lejos o a distancia. Y visión, aunque es cierto que en el concepto de televisión viene del origen latino, pero también su inicial origen está en Grecia. Porque la palabra visión, que se dice opsis en griego, significa eso, ver, visionar, con un poco de panorámica y un poco de perspectiva. Bueno, pues eso es lo que significa televisión. Dicho esto, hay muchas marcas comerciales, yo te he listado solo las empresas, pero conocerás Google Meet, la plataforma que utilizamos muchas personas para reunirnos, que por cierto, tratándose de una empresa con tecnología punta, ya les vale el que no puedas compartir 2 pantallas a la vez, solo una. Para compartir otra tienes que quitar la anterior y volver a poner la nueva. En fin, hay una serie de limitaciones técnicas que para una empresa en vanguardia en tecnología, bueno. Pero lo más importante que te quería comentar de YouTube es que para gente como, por ejemplo, yo, tienes un canal de televisión en casa o en la oficina de tu trabajo si estás en el mundo del autónomo, con un coste bajísimo realmente. Tenemos una cadena de televisión en la que no tenemos que comprar un montón de cámaras, contratar un montón de personas, no podríamos hacerlo, estaría al alcance de poquísimas fortunas, básicamente de empresas. Sin embargo, por un coste muy reducido, con un micro como este que es bastante bueno, el Shure SM7B Honsiswon, o como se diga, no, SM7B, recomendado, una cámara digital razonablemente buena, y yo en concreto tengo delegada la edición de los vídeos y ya te menciono además algunos de las personas del equipo de edición, pues con un coste mínimo puedes difundir las ideas que te interesa o que en mi caso te apasionan sobre economía, empresas y descubrimientos al público y que las escuche quien quiera. Así que este es el asunto. Si estás familiarizado y tienes interés en más empresas dentro del canal, pues aquí te dejo este vídeo en el que te hablaba de Nvidia hace no muchas fechas, una empresa pionera y disruptiva, como también lo ha sido Alphabet. Si te apetece verlo, dale al clic y que te vaya muy bien. Chao.